cada 5, cada 15 minutos. En las guías toxicológicas, como les decía, sí te van a poner que puedes darle hasta 5 miligramos, ¿sí? Y puede ser de 5 hasta 20 minutos los intervalos. Tú, en base a la severidad del cuadro del paciente, decidirás la dosis y el intervalo más apropiado para cada paciente, ¿sí? También es importante considerar que la atropina, como ya hemos dicho, no sirve para los efectos nicotínicos. Entonces, en general, esos efectos nicotínicos que producen bloqueos despolarizantes son los que se asocian a la permanencia del paciente en el hospital, a la necesidad de terapia intensiva, a veces a la necesidad de ventilador mecánico y otras complicaciones. Entonces, para tener mejor eficacia se ha buscado alternativas y tenemos este otro grupo de fármacos que se llaman regeneradoras de colinesterasa. Estos son las oximas. Ahí tenemos a la praviroxima, la diacetilmonoxima, la oviroxima y otros más. ¿Qué hacen estas oximas? ¿Por qué se llaman regeneradoras de colinesterasa? Porque literalmente lo que hacen es separar el tóxico de la enzima, ¿sí? Entonces, fíjense, la praviroxima es más eficaz en las placas neuromusculares y la diacetilmonoxima más eficaz en el sistema nervioso central. Pero ¿qué pasa si yo separo el tóxico de la enzima? Esa acetilcolinesterasa que se va a liberar del tóxico va a poder ir a metabolizar acetilcolina, a destruir acetilcolina, tanto en el receptor muscarínico como en el receptor nicotínico. Y justamente como la atropina no tiene acción aquí en los receptores nicotínicos, esta sí va a poder estabilizar la función nicotínica del paciente. Y por eso es que me puede servir para esa estabilización, ¿sí? La desventaja es que oximas en Bolivia no existen, no llegan a nuestro país. Por lo tanto, en Bolivia usamos básicamente atropina para manejar a esos pacientes porque no hay oximas. Pero siempre les digo, algún rato vamos a tener, entonces tienen que saber usar, ¿sí? Otras aplicaciones que se consideran las que podrían ser útiles estos fármacos anticolinéticos son, por ejemplo, las hiperhidrosis, donde el paciente tiene una sudoración excesiva y nos pueden ayudar a disminuir esa sudoración y controlar el cuadro. Sin embargo, las hiperhidrosis no siempre responden bien, hay que buscar las causas, ¿no? Porque a veces sí se estabiliza bien, pero a veces no pasa nada, pues depende mucho de qué está causando el trastorno. Y bueno, en cualquier situación donde tenemos exceso de anticolinesterasas, también nos van a ayudar a estabilizar al paciente. Bien, ¿qué pasa si mi paciente se intoxica con este anticolinético? Esto le va a pasar, ¿sí? Entonces decimos, bueno, hay un mnemotécnico semiológico que nos ayuda a recordar todo esto. ¿Qué dice el mnemotécnico? Dice, ciego como murciélago, seco como hueso, rojo como remolacha y loco de remate, ¿sí? Y con eso me acuerdo todo lo que le va a pasar a un intoxicado con atropina. Fíjense, ciego como murciélago, ¿por qué? Porque va a estar con miriasis y no ve nada, pues. Es así como búho y no ve nada, ¿no? Pues por eso dice ciego como murciélago, ¿sí? Seco como hueso y rojo como remolacha, o algunos dicen rojo como betabel, hace referencia a lo mismo. ¿Qué va a pasar con las secreciones? Todas están inhibidas, no hay saliva, no hay sudoración, no hay lágrimas, todas las secreciones están inhibidas. Entonces el paciente pierde su termorregulación. ¿Qué pasa con su temperatura corporal? Empieza a subir, 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 y eso hace que se ponga caliente y rojo, ¿sí? Entonces por eso es seco como hueso y rojo como remolacha, ¿sí? Y loco de remate, acuérdense cómo llegan los niños que les he dicho, ¿no? Como la bata. Entonces sí, el paciente está loquito, está viendo cosas que no existen, escuchando cosas que solo él escucha, alucinándose, está con una alteración terrible de sensorión. Por eso decimos loco de remate, o algunos libros dicen loco como cabra, pero hace referencia a lo mismo. Entonces, ¿qué va a tener el paciente? Fíjense, con ese mnemotécnico he descrito todo: boca seca,
midriasis, piel caliente y roja, agitación, delirio, hipertermia, ¿sí? La fiebre atropínica de los niños se le ha dado esa denominación particular porque no se olviden que los niños son mucho más sensibles al calor, a la fiebre, ¿no? Entonces el niño con niveles no tan altos como los adultos ya puede empezar a convulsionar. Entonces en el niño es más importante controlar lo antes posible la fiebre porque ahí se nos descontrola, ¿sí? Bien, si tienen intoxicación con antinicotínicos, lo más probable es que tengamos bloqueos periféricos, parasimpáticos y bloqueos ganglionales, ¿sí? Que no se olviden que los nicotínicos tenemos en el simpático y en el parasimpático. ¿Cuándo estarían contraindicadas estas sustancias? Cuando cualquier condición de base puede empeorar por los efectos que produce. Por ejemplo, pacientes con glaucoma, porque por su efecto en ojos aumenta la presión intraocular. En hiperplasias prostáticas puede producir más obstrucción. O sea, de hecho, el paciente con hiperplasia prostática ya tiene retención urinaria, no orina con facilidad. Y si esto relaja la vejiga, cierra el detrusor, más retención urinaria va a tener. Y bueno, las úlceras gástricas es relativo, como les había dicho, algunos dicen que sirven para tratar las úlceras gástricas y otros dicen que las pueden empeorar. Entonces, riesgo-beneficio. Bien, aquí tenemos los bloqueantes ganglionares y siempre les digo estos son más para conocimiento general. Porque fíjense, teníamos varios que lo que hacen es, como son ganglionares, estamos hablando de receptores nicotínicos. Como hemos dicho, los nicotínicos están en el simpático y en el parasimpático. Entonces teníamos, por ejemplo, tetretilamonio, hexametonio, tetracetonio, que al ser cuaternarios tenían mala absorción por todas las velocidades. Teníamos aminas secundarias como la metamilamina, que es una de las que más se ha usado, y al ser secundaria tiene más absorción todavía que las terciarias. Entonces, buena absorción y distribución por todas las vías, con alto ingreso al sistema nervioso central. ¿Cuál era el efecto que teníamos con estos? Pues efectos mezclados del simpático y del parasimpático, ¿sí? En todos los órganos y sistemas. Por decirles, en corazón, un rato aparecía taquicardia, otro rato bradicardia, la presión arterial subía, otro rato bajaba. En los pulmones igual, en el sistema digestivo igual, el génito urinario igual. Entonces yo siempre les digo, en un paciente, tú no quieres que suba y baje la presión arterial, o quieres que suba o quieres que baje, no los dos, ¿sí? Peor, si no puedes predecir cuál va a aparecer primero va a bajar o primero va a subir, no puedes saber, ¿sí? Entonces, por el hecho de ser tan poco selectivo y aparecer dualidad de respuestas, y que además esas respuestas no se podían anticipar y cuantificar, se han dejado de utilizar estos bloqueantes ganglionares, ¿sí? Entonces, actualmente sabemos que han existido, pero no se usan en la clínica, ¿sí? Bien, estas tablitas de la parte final lo que hacen es resumirnos todo lo que hemos visto en el capítulo. Entonces, fíjense, la escopolamina se ha usado o se usa mucho en la cinetosis. Entonces, para prevenir la cinetosis, las náuseas, vómitos postquirúrgicos, se suele usar intramuscular, intravenoso, subcutáneo, 6 microgramos kilogramo dosis, y se puede repetir cada 6 a 8 horas antes de la cirugía y en el postquirúrgico también. También hay comprimidos de butilbromuro de dioxina, hay comprimidos de 10 miligramos y eso le damos PRN por vía oral al paciente en el postquirúrgico también. De los trastornos digestivos se ha usado mucho diciclomina, glipopirrolato, biosiamina para disminuir, por ejemplo, diarreas de poca intensidad. Obviamente tienen que ser diarreas no infecciosas, porque si es infecciosa hay que tratar la causa infecciosa. Pero por ejemplo, pacientes con síndrome de colon irritable o con algún otro trastorno que le está generando diarrea pero no es infeccioso, puedo contener eso relajando el peristaltismo y cerrando los esfínteres, ¿sí? Entonces, diciclomina se usa de 20 a 40 miligramos cada 6 horas y en niños de 5 a 10 miligramos 3 o 4 veces al día. El glipopirrolato 0.1 miligramos cada 4 horas, intramuscular o intravenoso. Para oftalmología, ya hemos dicho, la midriasis para la exploración de retina es una de las principales aplicaciones. Para la prevención de
sinequias después de un acto quirúrgico puede ser también, como hemos dicho, importante. Y lo que varía entre cada fármaco es el tiempo de duración. Fíjense, desde días hasta 60 minutos. Entonces, por ejemplo, para explorar un fondo de ojo, hacer una exploración de retina, suficiente es que dura 60 minutos, pues no vas a tardar 60 minutos, ¿no? Pero ¿para qué le vas a bloquear días a ese paciente si vas a tardar un par de minutos y ya después que se normalice, ¿no? En cambio, si es para sinequias, bueno, servirá mejor, no sé, una atropina, un ciclopentolato, que le vas a dar 1 o 2 veces al día nada más. Entonces, en base a eso, decides. Para las vías respiratorias, pacientes con asma, con EPOC, que hemos dicho, el infratropio es el más utilizado. Hay de 500 microgramos que se da en vial, 3 o 4 veces al día. También hay los inhaladores a dosis medidas que se usan, los famosos PAF, ¿no? Y se da de 1 a 2 PAF. También 4 veces al día normalmente, ¿no? El tiotropio le está ganando popularidad al infratropio. ¿Por qué? El tiotropio se usa una sola vez al día, de 18 a 20 microgramos, una sola dosis diaria. Entonces es más fácil para el paciente cumplir una vez que 4 veces al día, pero además tiene mayor selectividad respiratoria, no tiene mucho efecto cardíaco, en cambio el infratropio sí. Y si tengo, por ejemplo, un paciente que tiene asma, hipertensión, no es más seguro el tiotropio, porque me va a actuar bien en el pulmón sin afectar la parte cardiovascular. ¿Sí? O tengo un paciente con EPOC y con bronquitis, con EPOC y con insuficiencia cardíaca, entonces ahí mejor el tiotropio. ¿Sí? Bien, si hablamos de las vías urinarias, fíjense, la oxybutinina es una de las que se está usando mucho en incontinencias de urgencia, en espasmos postquirúrgicos, 10 miligramos día en los adultos y de 0.1 a 0.4 miligramos kilogramos día en niños. Aquí un tip bien importante. Cualquier paciente pediátrico que ha empezado, por ejemplo, a tener relajación de esfínteres, digamos que se ha empezado a hacer pipí en la cama, y ya era un niño que controlaba bien los esfínteres, siempre sospechen violencia. ¿Sí? Que puede ser violencia psicológica, violencia física, violencia sexual. Algo ha pasado con esa guaguita para que empiece a relajar esfínteres. No es algo normal. ¿Sí? Y a veces ese puede ser el único salvavidas, porque si no después nos apuntamos, se olviden que están pasando cosas terribles en el mundo. Entonces, siempre que vean esto de incontinencia urinaria, busquen la causa. ¿Sí? De ninguna manera es normal que un paciente tenga incontinencia. Puede haber violencia de por medio, no la vamos a resolver nosotros, pero haciendo la denuncia al personal pertinente, podemos salvar la vida inclusive de ese paciente. ¿Sí? Bien, y en las intoxicaciones por colinérgicos dijimos la atropina, ahí está, de 1 a 5 cada 5 o 20 minutos. Muy importante, no se olviden que la atropina es antídoto de la acetilcolina, porque antagoniza el receptor colinérgico, pero no está antagonizando al carbamato o al órgano presurado de forma directa. A ellos no les está haciendo nada. En cambio, la pralidoxima sí es un antídoto real del veneno, porque va a ir a separar el veneno de la enzima. ¿Sí? ¿Cómo se usa la pralidoxima? En adultos normalmente de 1 a 2 gramos, ¿sí? Como dosis inicial, y después le voy a pasar cada 4, cada 6 horas, y para las siguientes dosis puedo mantenerle esa dosificación o puedo bajar entre 300 y 600 miligramos por dosis. Pero cada vez que le pase, le voy a pasar en infusión lentita, que va a durar unos 30 a 60 minutos, y eso voy a repetir las veces que necesite. Para los niños de 20 a 40 miligramos por kilogramo, muy importante con la pralidoxima, que como es regeneradora de enzima, solamente sirve antes de que se produzca el envejecimiento del receptor. ¿Se acuerdan que dijimos que era el envejecimiento del receptor? Entonces, miren ustedes, el envejecimiento del receptor es cuando se consolida la unión de la enzima con el tóxico y nunca más se va a separar. Entonces, puedo separarlo antes de que envejezca. Si ya envejeció, aunque le dé pralidoxima en grandes dosis, no me va a servir para nada. Por lo tanto, la pralidoxima